En unas horas más vamos a escuchar a la Reserva Federal de los Estados Unidos y a su mandamás, el señor Jerome Powell, para intentar entender lo que va a pasar a continuación y sobre todo para comprender la forma en la que el mercado se está posicionando para dicho anuncio. Hay que establecer aquí una de las diferencias fundamentales entre el dólar americano y el resto de las divisas, entre la Reserva Federal y el resto de los bancos centrales. Esto es muy importante y lo voy a decir con la siguiente frase. El dólar americano se cocina en una olla completamente distinta. Para ejemplificarlo tenemos casos a granel y sin embargo no me tengo que ir muy lejos. Tenemos un ejemplo muy cercano y altamente relevante para este inminente anuncio. Te pido que recuerdes que hace poco más de un mes, el mercado esperaba que el Banco Central Europeo ampliara su programa de estímulos y así lo hizo. Esperábamos que lo hiciera por 500 billones y lo hizo por 600 billones. La pregunta en la mente de los traders fue, esto es una buena noticia, ¿no? Porque pues está apoyando a la economía. Y aunque eso sí sea cierto en términos reales, en términos especulativos no es una buena noticia. Al contrario, es una mala noticia porque básicamente el Banco Central Europeo nos estaba diciendo que estaba tan preocupado por el futuro opaco y tenebroso de la economía europea que tenía que inyectar semejante cantidad de esteroides a su economía. Y aunque ciertamente en el corto plazo la estaba apoyando, todos sabemos que eso no tiene buenos efectos en el largo plazo. Pues bien, el euro se fue a las nubes. De hecho, en aquel momento empezó el rally que hoy en día ya es una normalidad en el euro. El día de ayer, la Reserva Federal nos avisó que ampliaba su programa de préstamos. Sí, lo suficiente como para que alcance para el resto de 2020. Lo ampliaron 3 meses más. Y estamos hablando de 2 trillones de dólares americanos. Entonces es una buena noticia, ¿no? El dólar americano debe estar en las nubes. Debe estar más allá de la estratosfera. Pues no, al contrario. El dólar americano ya está rompiendo la zona semanal crítica. Lo último que se alcanza a ver en un gráfico semanal. Hace un rato hablaba con un alumno acerca de cómo precisamente esta zona era el nivel crítico cuando estábamos pensando en ir hacia arriba. En 2018, tan pronto rompió precisamente esta zona, vivimos una época de gloria los que estábamos en largo en el dólar americano. Pues bien, ahora el mercado ha decidido que es momento de que los dólares americanos apesten como nunca antes. Oye, pero ayer la reserva... No me importa, es una pésima noticia. Oye, pero hace un mes les va... No me importa, esa sí fue una fantástica noticia. Así de diferente es la manera en la que evaluamos fundamentalmente al dólar americano. Ahora, ¿qué más información tenemos sobre la mesa para poder establecer sobre qué base vamos a evaluar el inminente anuncio? Bueno, recuerda por favor que el mes pasado el señor Powell ciertamente se mostró preocupado, pero alcanzó a decir que esperaba una recuperación importante para el segundo semestre de 2020. Y si volteamos a ver los datos económicos, es verdad que la economía norteamericana se ha recuperado en todos los rubros, excepto en uno, por supuesto, y el obvio, en el rubro del crecimiento. Sin embargo, en todos los demás registra un avance más o menos significativo. Con sus pormenores, pero de manera consistente, se está demostrando que Jerome Powell tiene razón, ¿no? Pues sí, pero si volteas a ver los otros rubros que nunca van a estar en estas tablas, los otros dos factores sobre los cuales la Reserva Federal no tiene ningún control, las cosas no se ven bien. El primero de ellos es el rubro sanitario. Hay que insistir en que en los Estados Unidos estamos viendo nuevos máximos mayores, pues básicamente todo el tiempo. Nuevos máximos mayores en contagios, nuevos máximos mayores en defunciones, etcétera, etcétera. Y aunque las noticias que tenemos del lado de la investigación clínica son cada vez más esperanzadoras, los datos feos se siguen acumulando.
Y sobre eso la Reserva Federal no tiene nada que hacer, más que preocuparse. El segundo factor es la respuesta fiscal del gobierno norteamericano. Te lo expliqué con lujo de detalles desde la semana pasada y lo reafirmé y lo detallé el pasado domingo. Te recomiendo que veas el análisis. El CARES Act ha terminado. Los últimos cheques se han emitido. ¿Cuál es la respuesta del gobierno norteamericano? ¿Cuál es la respuesta del Senado norteamericano? Ayer los republicanos lanzaron su nueva propuesta. Ya no se va a llamar CARES Act, se va a llamar HEALS Act. El problema es que no va a cumplir con lo que el CARES Act ya había cumplido. Y si bien es cierto hay algunos detalles interesantes, algunos analistas alcanzan a ver por lo menos 5 rubros en los que este HEALS Act se va a quedar corto. Probablemente el dato duro más relevante es que en vez de emitir cheques de $600 por familia a la semana, alcanzará para unos $200, lo que evidentemente se queda muy por debajo de lo que una familia promedio necesita para sobrevivir. El pretexto claro está es que a ninguna familia le hace bien que el gobierno le regale dinero. Sí, no, el problema es que olvidan que no es dinero gratis, es dinero por la pandemia, es para que la gente no tenga que regresar a trabajar y entonces paradójicamente pueda regresar a trabajar. Es muy difícil de entender y por supuesto no esperaría que un congresista lo entendiera a la primera. Lo cierto es que eso está fuera de el campo de acción de la Reserva Federal y eso es lo que el mercado está operando aquí. Entonces es probable que este anuncio de la Reserva Federal pase desapercibido porque si lo analizamos a la luz de estos elementos, claramente el dólar americano ya se cayó lo que tenía que caerse para este anuncio, especulativamente hablando. El domingo te expliqué que potencialmente había otro elemento importante para el destino del dólar americano y no es el anuncio de la Reserva Federal, es el anuncio del GDP. Los expertos calculan un 35% de contracción, pero como te explicaba el domingo, la Reserva Federal de Atlanta, por ejemplo, y por poner solamente uno de los casos, lo ve por debajo del 50%, es decir, en el terreno negativo superior al 50%. Es una locura, claro está, y eso por supuesto que justifica esto, y como te dije el domingo, y mucho más. En ese sentido, entonces, ¿qué es lo que me parece lo único que podría aumentar el drama, aumentar el apocalipsis en el movimiento del dólar americano? Que Powell volviera a poner en la discusión el tema de las tasas negativas. Y te lo digo así, pretextos hay. Aunque de este lado estemos viendo recuperación, recuerda que todavía va a faltar ver los nuevos datos económicos que ahora traigan consigo los efectos de este rebrote, los efectos de este repunte en los números feos del lado sanitario. Hasta este momento, los que formamos parte de Forex IQ no estamos preocupados. Todo lo que ha sido disparado a partir de mi análisis semanal está funcionando. Todo lo que se ha disparado a partir de mis análisis intraday está funcionando. Todo. Evidentemente ya entramos en terreno peligroso. Yo ya cerré absolutamente todas mis operaciones que tenía abiertas porque voy a esperar con paciencia, con una cerveza y con las manos debajo de mis piernas el anuncio del señor Powell. Cuando pase el temblor, nos vemos.